Reacciones de oxidación-reducción. Reacciones de oxidación-reducción. Yo no sé si este rotulador no sirve bien. El problema está en que el otro rotulador mancha mucho. Bueno, vamos a ver si no nos manchamos mucho y vamos a ver. Reacciones de oxidación-reducción llamada también reacciones redox. Redox es la superposición de las dos palabras reducción y oxidación. Reducción y oxidación. De ahí es donde se genera la palabrita redox. Pues bien, diríamos entonces, son aquellas reacciones en las cuales existe simultáneamente dos semireacciones. Entonces colocaríamos, son aquellas en las que existen dos semireacciones. Semireacciones. Ojo, una cosita, que puede haber en una misma reacción una o dos reducciones o una o más oxidaciones, pero siempre si hay una oxidación habrá una reducción. Entonces diríamos, habrá una que es la de oxidación, que de aquí para adelante nos vamos a representarlo de esta manera. Eso es la semireacción de oxidación, que implica un aumento en el estado de oxidación de los elementos o equivalentemente una pérdida de electrones. Pérdida de electrones. Y la otra sería entonces la reducción. Y esto lo vamos a representar como una H. La razón de eso lo explicaremos luego. Y eso implica una disminución en el estado de oxidación o equivalentemente una ganancia de electrones. Ganancia de electrones. O sea, la regla mnemotécnica clásica para identificar una oxidación y una reducción sería, si en una recta real colocamos aquí los estados de oxidación de los elementos, estados de oxidación o llamamos también número de oxidación, lo colocaríamos por acá el 0, por acá el 1, el 2, etc, etc. Por acá estaría el -1, el -2, etc, etc. Cuando aumenta el estado de oxidación, esto es entonces estamos en el caso de la oxidación. Oxidación. Y cuando disminuye el estado de oxidación, estamos en el caso de la reducción. O sea, si un elemento cambia del estado de oxidación -1 al estado de oxidación +2, está aumentando, por lo tanto, ahí hay una oxidación. ¿Ok? Esa es la regla práctica para deducir entonces en qué semireacción estamos. Ahora, las partes de una reacción redox vendrían a ser entonces aquellas partes de una reacción redox. Reacción redox. Nos vamos a basar en un ejemplo de reacción redox. Decimos, sea la reacción, por ejemplo, el HNO3, el ácido nítrico, más el H2S, el ácido sulfídrico, para darnos, por ejemplo, el NO-óxido nítrico, más el azufre y más el agua. Primero de lo primero, diríamos, ¿será una reacción redox esta reacción? Si es una reacción redox, habrá entonces un cambio en el estado de oxidación de los elementos. Habrá cambios en el estado de oxidación. Por lo tanto, diríamos, el hidrógeno en todas partes tiene que estar como +1, no hay problema. El oxígeno como -2 porque no hay compuestos peróxidos. El problema sería calcular el estado de oxidación del nitrógeno, del azufre, del nitrógeno y del azufre. El azufre, por ser un elemento, digamos, puro, o sea, simple, una sustancia simple, el estado de oxidación es 0. El oxígeno es -2. El nitrógeno sería +2. El azufre está con dos hidrógenos. Los hidrógenos son +1,
en total habría más 2 como positivos, el azufre tiene que ser menos 2. Y el nitrógeno por acá sería menos 6, porque el oxígeno es menos 2. Entonces, esta parte sería menos 6. Toda esta parte tendría que ser más 6 para que se anulen las cargas. El hidrógeno es más 1, el nitrógeno le corresponde más 5. Amigo, entonces vemos de que el nitrógeno está cambiando de más 5 a más 2. Esto significaría que el nitrógeno se está reduciendo. Esto es una reducción. Si hay una reducción, habrá una oxidación. ¿Y dónde estaría? El azufre menos 2 está pasando a 0. O sea que está aumentando el estado de oxidación de menos 2 a 0. Si aumenta es una oxidación. Colocaríamos entonces aquí, este es el caso de una oxidación. Oxidación. Ahora, el detalle de cada una de sus partes. Si estamos hablando, por ejemplo, del ácido nítrico que se reduce, es porque el ácido nítrico es un elemento oxidante. ¿Por qué? Porque permite que la otra sustancia se oxide. Ahora, y el ácido sulfídrico, o sulfuro, porque aquí no me dan el estado físico, entonces es el que sufre la oxidación. ¿Es por qué? Porque es reductor. Al revés, entonces, reductor. Que algunos le llaman agente oxidante, agente reductor, es lo mismo. ¿Y por qué agente reductor? Porque permite que esta sustancia se reduzca. Ese es el detalle de la figura. Lo que tenemos al final de la reducción, que sería el óxido nítrico, se llama la sustancia reducida. Sustancia reducida. Y el final de la reacción de oxidación se llama sustancia oxidada. O llamada también forma reducida, forma oxidada. Muy bien, la tenemos entonces ahí. Mucha confusión con esto, no creo que lo haya, porque si este es un oxidante porque permite que la otra sustancia se oxide, si esta sustancia es un reductor porque permite que la primera sustancia se reduzca. O sea, donde está la oxidación es el reductor, donde está la reducción es el oxidante. ¿Ok? El ajuste de una reacción redox, eso ya la tenemos controlado en un vídeo anterior. Ver vídeo de ajuste de reacciones redox. Ajuste de reacciones redox. ¿Ok? Nos vamos a saltar entonces ya ese caso del ajuste de reacciones, porque está en ese vídeo, y vamos a ver una de las aplicaciones fundamentales de lo que se llama la reacción de redox, que viene a ser la valoración de redox. Valoraciones redox. Primero de lo primero, ¿qué es una valoración? Una valoración significa calcular la concentración de una solución que no se conoce su concentración, haciendo uso de una solución que se conoce su concentración. O sea, quiero decir, ponte por ejemplo que tenemos por acá un recipiente que puede ser un matraz, y diríamos, voy a colocar acá un matraz y en ese matraz una solución desconocida. Pero como estamos en redox, diríamos entonces, voy a colocar acá un volumen V2 de una solución de concentración desconocida. Y esto que tendría un N2, una normalidad desconocida. Normalidad o molaridad, me da lo mismo. Y eso es lo que queremos calcular. Lógicamente aquí tiene que haber una solución la cual va a cambiar el estado de oxidación, lo que se llama el analito. Entonces, para hacer cálculo de la normalidad o de la concentración, haremos uso acá, por ejemplo, de una bureta. Y diríamos, en esta bureta va a caer una solución, por ejemplo, ¿de qué? De otra sustancia. Vamos a suponer que esto sería la sustancia oxidante. Y voy a colocar aquí la sustancia reductora. Y esta sustancia reductora va a disminuir el volumen en esta cantidad.
Llámalo volumen 1. La reductora tiene una normalidad N1 y esto es conocido. O sea que a partir de estas 1, 2, 3 cantidades habrá que calcular la normalidad de la solución desconocida. Y como estamos usando oxidante reductor, esta es una valoración tipo redox. Redox, ¿ok? Ahora, primero diríamos que la reacción que se va a ocurrir cuando cae el reductor en el oxidante, lógicamente esto tiene que estar moviéndose continuamente, agitando. Esto significaría que va a ser que el oxidante más el reductor nos va a dar unos productos. Va usted a saber qué producto nos da, pero estos serían los productos. Pues bien, ahora digo, si esto es así, por medio de la reacción estequiométrica de Richter, diríamos que el número de equivalentes gramos, número de equivalentes gramos del oxidante debe ser igual al número de equivalentes gramos del reductor. Y eso es la ecuación de Richter y Wenzel. Pues bien, entonces de la estequiometría, que ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Pero nosotros tenemos que recordar aquí que la normalidad, recordamos aquí, es número de equivalente gramos de soluto dividido entre el volumen en litros de la solución. Entonces de aquí podemos calcular el número de equivalentes gramos. Entonces digo, despejando el número de equivalentes gramos quedaría número de equivalentes gramos. Si hablamos del reductor sería del reductor, si hablamos del oxidante sería del oxidante, sería la normalidad multiplicado por el volumen. Y eso es lo que vamos a aplicar tanto en el caso del reductor como en el caso del oxidante. Por lo tanto, nos quedaría toda esta figura para el oxidante, que la hemos llamado ¿cuánto? El subíndice 2. Sería N2 por el V2, sería para el reductor, que la hemos llamado subíndice 1, N1, volumen 1. Y esto es la ecuación de titulación. Lógicamente, esta ecuación de titulación hay que definir una cosa muy importante, que es el punto de equivalencia. Esto se aplica en el punto de equivalencia de la titulación. En el punto de equivalencia de la titulación. Vamos a ver acá. ¿Cuál es el punto de equivalencia de la titulación? Paréntesis. Es el punto o es el instante en el cual se consume todo el oxidante por efecto de la adición del reductor, debido a la adición del reductor. Claro, porque si yo no agrego nada del reductor, significa de que hay únicamente oxidante. A medida que va cayendo el reductor, va reaccionando el oxidante, se va consumiendo el oxidante, y hasta el final el oxidante se consume, y para esa cantidad de oxidante consumido habrá una cantidad de reductor. Y esa cantidad de reductor justamente es el volumen V1, que es lo que se ha gastado para esa titulación. En ese momento con donde ya no existe oxidante, es lo que se llama el punto de equivalencia. O sea, esta ecuación se aplica en ese punto de equivalencia. ¿Ok? Luego veremos entonces algunos problemas de aplicación en los siguientes vídeos. ¿Vale?